Bendito sea el Señor. Entonces decíamos que vamos a compenetrarnos en lo que los salmos nos permiten apoyarnos para orar. Es importante que primero podamos recordar que los salmos tienen un lenguaje muy particular, que es un lenguaje poético. En los salmos encontramos poemas, encontramos oraciones y encontramos también alabanza, adoración, casualmente. Ahora, ¿y por qué son salmos? Si salmos significa, en hebreo, el tejilim, ¿se acuerdan? El tejilim viene a ser alabanzas. Y en griego lo cambiaron al salmoi, en griego, que significa, no significa alabanza, en griego significa esa manera de rasgar, digamos, los que conocen el término en guitarra musical, de rasgar las cuerdas, lo que en arpa también hacen con los dedos, ese sonido, ese es el salmoi, o sea, esa es la definición en griego, que luego se tomó como alabanza, pero en todo lo que se exalta siempre es el aleluya. Toda palabra que termina o comienza en ya es para Yahvé. Entonces es el canto o la alabanza para Yahvé. Aleluya de Yahvé. Entonces se utiliza todo, los salmos son cantados. Y yo justo estaba conversando con Farina, que estaba buscando, Dios bendiga tu salud, y hacemos y echamos fuera cualquier gripe del hombre. El primer arreglista musical, y esto lo estaba compartiendo con Farid, ha sido David. Porque David compuso salmos, pero también cogió salmos, los arregló, que probablemente, según comentaristas, dice que pueden haber sido salmos que eran poemas, y los arregló de tal manera que se pudieran cantar. ¿Y por qué tenían que ser cantados? Porque era la forma más didáctica, fácil, de poder memorizarlas, de poder ser exacto en cada palabra, porque una canción tú la respetas en las terminaciones y todo, porque no tenían pues una Biblia. Si bien es cierto que a los salmos se les conoce pues como un libro inspirado de oración y alabanza, y se le conoce como los salmos del pueblo judío, ¿sí? Ha tenido que transportarse en el tiempo de momento en momento, de generación en generación, sin variar, como a través de ser cantado. Entonces es maravilloso porque esto lo encontramos en varios autores, ¿cierto? David compuso los salmos, pero compuso entre 73 y 75 salmos. ¿Cuántos salmos son? Pregunta de admisión. 150. Pregunta de admisión en cualquier seminario o instituto bíblico. Sí, son 150 salmos. Bueno, yo sé bonita. La T no está funcionando. Entonces, huelga. Entonces son 150 salmos, de los cuales 73 o 75 se atribuyen a la autoría de David. Ahora, tenemos también otros autores en los salmos, que por ejemplo está Moisés, a quien se le atribuye un salmo, que es el Salmo 90. También por ahí, por el estilo que él tiene, algunos le atribuyen también el Salmo 91, a algunos eruditos, exégetas. Entonces, también tenemos a Salomón, que Salomón compuso 2 salmos.
También tenemos a los hijos de Coré, que compusieron 11 salmos. Y después me voy a detener después un poquito para hablar sobre los hijos de Coré. También tenemos a Asaf, que tiene 12 salmos, a Emán, que tiene un salmo, que es el Salmo 88, Etán, que tiene un salmo también, que es el Salmo 89, y tenemos a Ezequías, que tiene 10 salmos, y están también los salmos que se les considera los salmos huérfanos. En realidad son salmos anónimos o que se tiene duda en cuanto a su autoría y por lo tanto se los considera anónimos. ¿Bien? Entonces, quería precisar algo maravilloso. Tenemos 73 salmos de David, tenemos 2 de Salomón, 1 de Moisés, 11 de los hijos de Coré. Cuando habla de los hijos de Coré, son los que están en la descendencia de él. Ya, no sus hijos directos. No sus hijos directos, los que han ido parte de su ya. descendencia. ¿Por qué? Porque fue un linaje que se escogió para estar en el templo y adorar. ¿Se acuerdan quién era Coré? De Moisés. Suelta. ¿Quién? ¿Lo tienes? Estoy desubicada. Espérate. ¿Quién da más? Coré. ¿Se acuerdan de la rebelión Sí, claro. contra Sí, Coré sí, pero fue y eso. Aarón? Sí, ¿Se acuerdan quién dirigió la rebelión? Coré. ¿Se acuerdan qué le pasó a Coré? Se abrió la tierra, se lo tragó. Pero sus hijos no. Y miren cuál es la misericordia de Dios. Que el linaje de él, que no fue juzgado por lo que hizo su padre, el linaje de él fue escogido para servir en el templo, para adorar en el templo. Yo hice una pequeña nota para poder tener una hilación. Los hijos de Coré eran descendientes de Coré, un levita de la familia de Coat, que aparece en el contexto del número 16, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento como líder de la rebelión contra Moisés y contra Aarón. En el número 16 ahí tenemos la descripción que lo podemos leer, la historia completa. Cuando Coré muere, ¿no es cierto?, ya sabemos que muere trágicamente como castigo a su rebelión. El texto bíblico dice que sus hijos no murieron. Eso lo encontramos en Números 26:11. ¿Okay? En la casita lo podemos leer. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? ¿No es cierto? Lo que estábamos comentando. Eran levitas asignados a funciones del tabernáculo. Particularmente estaban asignados al ministerio de la música y la alabanza en el templo. Qué maravilloso, ¿no? Esto es una tremenda enseñanza. Ahora, con el tiempo, sus descendientes se convirtieron en la familia de cantores y músicos sagrados, exclusivamente. Ahora, ellos, cuando estaba David, fueron asignados por David para líderes y también para otras labores del templo. No cualquiera podía ser portero del templo, tenía que ser una persona consagrada. No cualquiera podía ser músico, cantor, que hay diferencia, músico y cantor. ¿Okay? Entonces, ellos en Crónicas, en Primera de Crónicas, podemos encontrar bastante información respecto a esto, que lo podemos sacar en casita. Entonces, para tener una idea, ellos hicieron desde el Salmo 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, los Salmos 84, 85, 87 y 88. Y miren la cantidad de salmos que ellos habían compuesto. Entonces, es maravilloso saber o entender que nuestro Señor, a partir de esta enseñanza de los hijos de Coré, que Dios puede primero restaurar
cualquier linaje dañado. Que Dios puede restaurar cualquier descendencia que tenga un antepasado que haya cometido un pecado, porque Él puede romper cadenas. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿para qué? Para librarnos de toda maldad, de todo yugo, de toda enfermedad, de toda tara, de todo pecado. No hay que hacer nada especial para... Me contaba alguien el sábado de que estaba asistiendo a una iglesia donde hacían un círculo con sal. ¿Te han contado? Es una iglesia de por acá, que hacen un círculo con sal. Entonces después te dicen que te saques los zapatos y después que entres al círculo, porque así va a quedar el pecado afuera y adentro ya estás libre. ¿Dónde en la Biblia dice eso? ¿Quién puede decir que está ayudando de esa manera si el Señor lo hizo todo? Nuestro Señor Jesucristo hizo todo en la cruz. No necesita ni penitencias ni cosas tan absurdas o heréticas que se practiquen. Hay que tener cuidado. Por eso es importante que nosotros tengamos una lectura diaria, metódica de la palabra del Señor, para no caer en esta sarta de mentiras, ¿verdad? Segundo punto. Primero decíamos que Dios puede restaurar un linaje dañado. Segundo punto, que puede transformar, como lo hizo, cualquier historia en una alabanza. Tenemos salmos que tienen una profundidad increíble de vivencias. Los salmos son bien emocionales, bien vivenciales, ¿no es cierto? Son experiencias profundas de adoración, pero que nunca se deslizan o se desligan de la presencia de Dios. Ahí es que son salmos, porque si no es una canción cualquiera, romántica, de sociedad. Y tercero, tenemos que entender que hay un legado espiritual, ¿no es cierto? Una herencia espiritual. Sus escritos siempre nos muestran grandísima reverencia al Señor. Nos muestran pasión por buscar la presencia del Señor. Y también el reconocimiento siempre, estar conscientes del pecado, pero también de la gracia misericordiosa, perdonadora del Señor. Entonces, esto es lo que podemos encontrar en este acto tan misericordioso hacia o para con los hijos de Coré. Ahora sí, vamos a ayudarnos de nuestra Biblia y vamos a tocar la primera de las 4 enseñanzas que vamos a hacer respecto a los salmos como instrumentos de oración. Primero, es importante entrar a la presencia del Señor con gratitud para poder orar con adoración. Si no hay gratitud, no hay adoración. ¿Sí? Tenemos que tener una gratitud en nosotros por las cosas que han sucedido. Nadie puede decirme que no tiene algo por qué agradecer a Dios. No. ¿Estamos acá vivos? Es algo muy importante para agradecer a Dios. Hemos comido por lo menos una vez hoy día. Nuestra mesa está bendecida. Hemos vivido situaciones de las cuales el Señor nos ha salvado. En mi caso, me ha regresado incluso de la muerte hasta en 2 oportunidades. He pasado por agua y he pasado por fuego. Bendito sea el Señor. Entonces, hay cosas en las cuales siempre tenemos que tener gratitud a Él. El pastor J. Vernon McGee decía o dice que los Salmos es el único libro que tiene cada experiencia que puede ocurrirle al ser humano, cada pensamiento, cada impulso, cada emoción que pasa sobre nuestra vida, sobre tu vida y la mía, y está registrada en este libro. No hay nada que no ocurra en la vida
que no esté registrado acá. Has tenido penas, conflictos, dolores, enfrentamientos, guerras, sufrimientos, depresiones, alegría, gozo, has tenido hambre, satisfacción, todo. Este no sabemos. Juan Calvino decía, los salmos son la anatomía de todas las partes del alma humana. Si entendemos alma y nos vamos al griego, alma es ánima. ¿Ánima qué cosa es? ¿Ánima qué es? Vida. Los dibujos, gracias Rosita, vida. Los dibujos Vida. animados. Entonces, los salmos son la anatomía de todas las partes del alma humana, de la vida humana. Juan Calvino dijo eso. Ahora, se conoce también a los salmos como el libro de la adoración, el aleluya, hacia Dios, y también, obviamente, el himnario del templo, que es lo que ya en el criterio hay. Podemos más adelante de repente estudiar los salmos porque es maravilloso ver cómo el Pentateuco está reflejado en los salmos. Como, por ejemplo, el Salmo 1 y Salmo 2, que son anónimos, que son huerfanitos. En el Salmo 1 podemos ver una descripción maravillosa y una ilustración de lo que es la vida por ejemplo, en el Edén. Si vemos contrastes, pinceladas, recuerden que es un lenguaje poético, y en el Salmo número 2 podemos ver la profecía. Recuerden que hay salmos que eran aquellos que anuncian a Cristo, ¿cómo se llamaban? Sí, profetizaban, era profético. Por ahí. Los salmos mesiánicos. Y miren, nosotros estuvimos conversando, y incluso el domingo volví a tocar el tema de cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que llegar a la cruz cumpliendo absolutamente todo lo que estaba profetizado. Y el salmo mesiánico, que sí es un salmo profético, que te anuncia al Mesías, también tenía estipulaciones que nuestro Señor Jesucristo tenía que cumplir. Vamos a Lucas. Lucas 24, 44. ¿Que lo tiene? Puede leerlo con total Y libertad. les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Tenía que cumplirse todo. Por eso decíamos que nuestro Señor Jesucristo llegó a la cruz en absoluta obediencia, cumpliendo todo. No solo en la frase de teles, ¿cómo era? Teles, ¿cómo fue el griego? Cumplido está, teles, sí. Y entonces, no solamente es una frase de negocios, como sí es, ¿no es cierto? Está saldado todo, pero también está hecho todo lo que estaba escrito. Lo leemos de nuevo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. ¿Quién lo dice? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde estaba escrito? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y todo eso lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, tenemos salmos que nos intronizan en esta maravillosa situación de poder albergar en nuestro corazón, primero, que en el tiempo ellos la esperanza de la venida del Señor como Mesías. Nosotros la esperanza del regreso de la venida del Señor como Rey. Como Rey. ¿Amén?
Vamos a ir ahora entonces al Salmo 100. El Salmo 100 es un salmo anónimo. Posiblemente sea un salmo levítico o sacerdotal por la descripción en cómo este se presenta. Pati, ¿tu Biblia? Préstale una Biblia para ti, Mati. Una Biblia. ¿Está a la mano la Biblia? Pero no mío que no tiene letra, ¿no? Amén. Salmo 100. 100. Sí. Léalo, por favor. ¿El 1? No, todo. Ya. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Gloria a Dios. ¿Ves? Probablemente sea un salmo levítico, un salmo sacerdotal por la forma, por el modo. Te estoy haciendo hablar, discúlpame. Chamo, fuera. Agüita calentita. Entonces, esta es una manera de cómo se describe, por ejemplo, la persona que tiene que entrar. ¿Cómo tiene que entrar? Triste, abatida, alegre. Entrad, se te dice cantad alegre. ¿Se acuerdan de la adoración? Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid a su presencia con regocijo. Esa es la forma. Tenemos que llegar con gratitud. Dice que la mejor forma de recibir bendición es teniendo gratitud en el corazón. Amén. Entonces, dice cómo debemos llegar, cómo debemos servir, cómo debemos entrar por sus puertas y cómo reconocer que Jehová, dice, reconocer, verso 3, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos Y ovejas de su prado. Hoy día compartí esa noticia del apagón que ha habido en Europa, que no solamente ha sido España, ha sido España, Portugal, ha habido diversos países, ha sido un apagón generalizado, y compartí lo que el pastor Donelli decía. No es que Dios haya apagado, pero se lo permitió. Porque hay una cultura de la Torre de Babel. Estamos todos soberbios, podemos hacer... somos muy de inteligencia artificial, podemos hacer todo a través de la ciencia, tenemos humanoides que parecen mujeres, y no sé por qué en casi todas las presentaciones son mujeres. ¿Por qué no ponen un mozo? Todas se dan cuenta cómo están entrando, cómo quieren conquistar, y esto es enfermizo. Y ahí está el problema. Entonces, aquí se fue la luz, nada que se fue el internet, no, se fue la luz, y ahí nada funcionaba, nada. Y ese es un pequeño recuerdo que Dios también, como lo dice su palabra, la ciencia se acabará. Ojo. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios es todo, que Dios es todo. Tenemos que tener presentes los atributos de Dios, porque nuestra oración, para que realmente fluya, tiene que tener presente los atributos de Dios, porque tú cómo lo vas a alabar si no sabes cómo es Él, qué es Él, ¿no es cierto? ¿Quién es Dios? Dios todopoderoso. Es todopoderoso. ¿Es carne? No, Es espíritu. Dios es espíritu. Dios es una persona. Omnipotente. ¿Qué más? Sí, no, es una persona. ¿Pero qué?
¿Qué tipo de persona? Celestial. Divina, sí. Divina. Es una persona, son tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son personas divinas. Nosotros somos personas humanas, de carnecita. Entonces, Dios es una persona, y el Espíritu Santo es una persona, por eso también se contrista. ¿Sí? Entonces tenemos que saber esos atributos para poder adorarlo. No, y esto a mí me encantó cuando lo decía el pastor Marcos Witt. Él decía, nosotros le cantamos a la majestad de Dios. Y lo dice cantando. Oh, cuán grande es Dios. Oh, cuán grande es Dios. Y él dice en sus palabras, tenemos que decirle a Dios porque Dios se ha olvidado. Ay, soy grande, soy maravilloso, así lo dice él, ¿no? No, él no necesita que nosotros le hagamos acordar. Si lo adoramos de esa manera, es para que nosotros nos acordemos de qué clase de Dios tenemos. Porque en la primera de tropiezo, nos olvidamos quién es nuestro Dios. En la primera dificultad, nos olvidamos quién es nuestro Dios. Y eso está mal. Entonces, por eso, por ejemplo, si nos vamos al Salmo 103, que este sí es un salmo de David, nosotros podemos encontrar que dice en el primer versículo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Hay santidad porque está apartado. Verso 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides Ninguno de sus beneficios. ¿Beneficios de quién? De Dios. ¿De Dios para quién? Para nosotros. Para nosotros. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. Él perdona pecados. Él sana enfermedades. Verso 4. El que rescata del hoyo tu vida, del hueco, de la profundidad, de la oscuridad, de la desolación, de la agonía. El que, acuérdese, que a la mayoría que querían hacerlo morir agonizante, o sea, agónicamente, lo tiraban a un pozo. A Jeremías, ¿dónde lo aventaron? La cisterna seca, un pozo, un hueco. A José, ¿dónde lo aventaron? A un pozo. Que muere de hambre y todo. Entonces, el Señor dice que, verso 4, el que rescata, Él te rescata a ti, me rescató a mí del hoyo tu vida. El que corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te dice el Señor? Te rejuvenece, mamá linda. Lo que te dice el fariseo. Te rejuvenece, no hay edad. ¿Por qué? Porque Él se conforma con que tu corazón sea agradecido. Pero si tú no reconoces que el Señor es todo eso, entonces vas a vivir apesadumbrado, preocupado, comiéndote las uñas. Vamos a hacer ya el tema de ansiedad, ¿verdad? Ese va a ser un tiempo muy bonito. Entonces lo leemos todos juntos. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria sea al Señor. Si decimos amén es porque lo creemos. Así es. ¿El amén qué significa? Así seas. Así es. Es una afirmación por sobre todas las cosas. Entonces, podemos ver aquí, primero en el Salmo 100, cuál es nuestra actitud para acercarnos a orar. Y segundo, con el Salmo 103, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus bondades, cuál es la mentalidad que tenemos que tener respecto a Él. Nosotros ya llevamos, corríjanme si no,
Ya llevamos atributos de Dios, ¿no es cierto? Amén. Lo hicimos, tuvimos un material, tenemos un material por ahí que lo compartimos, y en esos atributos nosotros podemos encontrar un alimento para nuestras ansiedades o nuestras depresiones o nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Porque cada atributo es verdad de cómo Él es. Amén. Entonces, lo importante y lo que tenemos que aprender ahora, esta noche aquí, es que nosotros no debemos comenzar orando por nuestras, o no debemos comenzar orando con nuestras necesidades. ¿Qué? Pero no debemos orar por nuestras necesidades. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que comenzar. Porque debemos comenzar primero con una actitud. De alegría. ¿No es cierto? Gozo, alegría, agradecimiento. Siguiente, nosotros tenemos que comenzar alabándolo, adorándolo. Pero no solamente es una situación para decirle a Él, sino para recordarlo nosotros. Y tenemos que hacer una ayuda de memoria. Si no lo tengo muy presente los atributos del Señor, hago una listita, puedo poner una hojita en mi frigidero, en la cabecera de mi cama, en el lugar donde yo tengo ese tiempo de oración con Él, ¿no es cierto? Ese tiempo el cuarto de guerra, como en la película, ¿no? Ese es el lugar de oración donde voy a doblar rodillas, ¿no es cierto? Entonces, primero, en el Salmo 100, el verso 3, encontramos: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Perdón, me fui al 101. Sí. Me fui al 101, pero por algo ha querido salir eso. El Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Y ovejas de su prado. Entonces somos ovejas de su prado. ¿Ok? Antes de orar por algo, recordemos a quién nos estamos dirigiendo. Al Creador, a nuestro Creador. ¿No es cierto? Y reconocer que somos ovejas de su prado. Así que tranquilos hermanos y hermanas. ¿Ok? Otra cosa importante es que nuestro Señor nos enseñó el Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Padre nuestro que estás en los Cielos. santificado, apartado. O sea que Tu nombre. el nombre es apartado, santificado. Santo. ¿No es cierto? Mateo 6:9. Ven. Por favor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Y si ahora nos vamos un saltito al Salmo 103, versículo 1. Bendice Alma Jehová, y No y bendiga olvides todo mi ser todo su su santo, nombre. Amén. como nuestro Señor Jesucristo en su enseñanza hacia los discípulos y el ejemplo de oración, 103. Él utiliza este salmo para poder orar. ¿Ven? Como esta porción del salmo lo utiliza y enseña para orar. Entonces, recordar quién es Dios es importante, recordar cuáles son sus beneficios es importante, y también exaltar su grandeza de manera continua. Nosotros tenemos que intronizar eso como una situación permanente, continua, siempre. Orad sin cesar, pero ¿cómo oro? Orad sin cesar, oro todo el tiempo, pero ¿cómo oro? Salmo 145. ¿Cuánto? 145, casi al final de los salmos.
Amén. Versículos del 1 al 3. Dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Inescrutable. Su grandeza es inescrutable. ¿Se da cuenta la magnificencia de nuestro Señor? Entonces, si vamos a tener que exaltar a nuestro Señor, la grandeza de Él, tenemos que hacerlo continuamente. ¿Pero de qué manera? Exaltando su grandeza, saltando como es Él, ¿no es cierto? Entonces, te exaltaré mi Dios, mi Rey. Y bendeciré. Acuérdense qué cosa era. Decir rey a alguien significaba que es tu autoridad y tú tienes que hacer todo lo que Él diga. Tu Rey y Señor. Entonces yo estoy sometido a todo lo que tú digas. Te exaltaré mi Dios y mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, no de cualquier alabanza, de suprema alabanza. Y su grandeza Es es inescrutable. inescrutable. No va a haber jamás entendimiento sobre eso. ¿Amén? Entonces, primero, hemos entendido que, gracias a la palabra del Señor, que primero debemos reconocer quién es Dios y cómo debemos entrar a su presencia. Eso lo hemos visto en el Salmo 100, especialmente en el verso 3, Salmo 103. Recordar cuáles son sus beneficios, ¿verdad? Lo tenemos del Salmo 100, versos 2 y 3. Exaltar su grandeza continuamente, lo acabamos de leer en el Salmo 145, versículos 1 y 3. Ahora, para terminar, tenemos que nosotros entender cuán importante es la oración y la forma en cómo oramos para poder tener una búsqueda de su presencia, una búsqueda de su rostro, de tal manera que podamos tener un tiempo agradable con Él. Porque Él no necesita nuestra oración, hermanos y hermanas. Él no necesita nuestra oración. Nosotros somos los que necesitamos orar con Él. Pero si en vez de orar correctamente lo hacemos de otra manera, nos dañamos. Porque en vez de buscar y descargar la tranquilidad, dejarle todos los problemas muy cargados, luego todo al revés. Y eso no es lo que quiere el Señor. C.S. Lewis decía, la adoración no es un pasatiempo para el creyente, es un oxígeno para el alma. Es lo que tu alma, mi alma necesita. Aire puro. ¿Alguna vez han estado que le faltaba el aire y le pusieron una mascarilla de oxígeno? Entré. Y eso es el Espíritu Santo que tenemos nosotros o que el Señor nos da. Y ese es el aire que debemos tomar, el aire espiritual. Entonces, de preferencia, ¿cuál sería el objetivo de esta enseñanza que hemos recibido todos? Primero, es importante ver sinceramente si necesitamos cambiar nuestra forma de orar. ¿Por qué? Porque debemos empezar exaltando el nombre de Dios. No debemos empezar con nuestros problemas. Amén. Cultivar un corazón adorador. Yo sé que nos gusta adorar. Yo sé que nos gusta alabar. Pero la adoración no es el ritmo, no es la melodía bonita. Por ejemplo, ahora Ruth compartió la de Todo va a estar bien. Una guitarrita, una voz y un canto de esperanza. Porque el adorador, o sea, nosotros debemos reconocer cuáles son los atributos del Señor para poder decirle, eres omnipotente, eres misericordioso, eres todo amor. Pero ¿y si no sabemos
Entonces, hagamos una lista, una pequeña lista para poder orar de esa manera, diciéndole a Dios cuáles son los atributos o a través de sus atributos poder comenzar nuestra oración correctamente. Repito, como decía el pastor Marco Witt, no es porque Él necesita que se lo recordemos, nosotros necesitamos recordarlo. ¿Amén? Amén. Amén. Y finalmente, tenemos que tener un tiempo de adoración que a veces no sea un tiempo de pedir, que sea un tiempo de agradecer y de agradecer. Cuando nuestro corazón esté contrito y humillado, vaya a entrar a la presencia del Señor. Ser intercesores, ¿cierto? Orar y pedir por la familia, por los amigos, por nosotros mismos, por la nación, por las autoridades, por los enemigos. Esto es lo que nos va a llevar a ser realmente unos guerreros de oración. Amén. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra.